Buen día, estudiantes de sexto. En esta oportunidad quiero explicarles cómo se va a ejecutar la guía número 6, que es la guía de composición y que básicamente corresponde a la primera nota del cuarto periodo. En esta guía ustedes van a encontrar una primera hoja, que es la hoja que está en un formato verde y donde está la lista de chequeo, que ya saben que deben llenar para saber qué parte de la guía ejecutaron y cuál no. Pero hoy nos vamos a centrar en esta página que tiene el número 1 y en la siguiente página, que es esta de acá, que tiene el número 2. En la página 1 van a encontrar una breve explicación de 3 o 4, como ustedes prefieran verlos, conceptos de composición. En este primer espacio pueden ver que hay una pequeña definición de qué es composición y la vamos a definir como la organización de los elementos gráficos que ustedes vayan a usar dentro de su formato de trabajo. ¿Eso qué quiere decir? Que ustedes pueden tener una hoja o un formato como el que yo estoy dibujando acá, y en ese formato van a comenzar a agregar algunos elementos en concreto, como por ejemplo yo aquí estoy dibujando un par de círculos, y de esos elementos, o más bien de la forma en la que ustedes dispongan y la manera en la que utilicen esos elementos, va a tener que ajustarse a lo que sería la composición, que es precisamente eso, es ubicar los elementos gráficos dentro del espacio de trabajo de una forma en concreto. ¿Por qué es importante la composición? Porque nos ayuda a organizar visualmente los elementos para poder con esto cumplir un objetivo visual, ¿sí? A través de la composición es que nosotros podemos comunicar cuando creamos una imagen. En ese orden de ideas van a encontrar, al desplazarse hacia abajo en su guía, los conceptos de horizonte, centro de interés, contraste y simetría y asimetría, son 5 conceptos. En este caso, el concepto de horizonte ustedes ya lo conocen porque lo vimos cuando comenzamos a trabajar el tema de perspectiva, y ya saben que el horizonte es básicamente una línea imaginaria que nosotros sabemos que está enfrente de los ojos del observador, pero que podemos dibujar en distintos lugares dentro de nuestro formato, como nos muestra aquí el ejemplo. En el primer ejemplo van a encontrar una línea de horizonte que se ubica en el centro del formato. Cuando nosotros ubicamos la línea de horizonte, lo que estamos ubicando es la mirada de la persona que crea la imagen. Por ejemplo, en el caso de encontrar una línea de horizonte abajo del formato, lo que vamos a entender es que la persona que dibujó va a estar ubicada arriba, ¿sí? Es decir, estos son los ojos del observador y la persona que dibujó esta imagen estaba mirando desde arriba, porque nuestra línea de horizonte está abajo. Caso contrario pasa en el siguiente ejemplo, donde si ubicamos los ojos del observador abajo, vamos a ubicar entonces la línea de horizonte arriba. Esta definición es muy sencilla, básicamente porque ustedes ya la debieron estudiar en la guía anterior. Así que vamos a pasar al siguiente concepto, que es centro de interés. Van a encontrar igual una serie de imágenes que les van a servir de ejemplo, pero el centro de interés es básicamente el lugar o el objeto en el que ustedes ubican el centro de atención de la imagen. En el caso específico de este ejemplo que yo les puse aquí, el centro de interés es este círculo naranja. ¿Por qué? Básicamente porque es más grande y porque el color naranja genera mayor contraste, es decir, mayor diferencia, y por extensión hace que miremos primero el elemento naranja y no, por ejemplo, los 3 círculos que tenemos en la parte de la derecha del formato. Entonces, el centro de interés es básicamente un elemento que ustedes ponen para resaltar, para que los ojos de la persona que mira la imagen se dirijan primero a ese elemento. El siguiente elemento que vamos a estudiar es el contraste, y el contraste nos habla básicamente de una diferencia. El contraste puede ser de tamaño, como por ejemplo en este ejemplo, o puede ser de color, como igualmente lo pueden verificar en este ejemplo, pero no son los únicos tipos de contraste que hay, porque también podría haber diferente textura, diferente forma, es decir, que en lugar de que yo tenga aquí un círculo, tenga un rectángulo, ¿cierto? Y aunque tenga el mismo
color que el círculo, la impresión visual que nos causa, debido precisamente al cambio de forma, es diferente. Entonces el contraste es una diferencia que hay entre los elementos. Cuando nosotros tenemos diferencias entre los elementos, tenemos contraste. Pero por ejemplo, si en lugar de que este círculo sea naranja, porque aquí hay una diferencia de color, es decir, hay contraste de color, yo tomo este amarillo y lo aplico en este círculo, pues no hay diferencia en cuanto al color y por extensión nuestro círculo se fusiona con nuestro fondo, con nuestro rectángulo de color amarillo. Entonces aquí no hay contraste, aquí el punto de atención cambia, ya no va a ser este círculo gigante, sino van a ser estos tres pequeños círculos que tenemos en la parte inferior del formato. Entonces, para resumir, el contraste es una diferencia que ustedes pueden hacer y que de alguna forma va a acompañar lo que vimos antes con respecto al centro de interés dentro de la imagen. Nuestro último elemento es la asimetría o la simetría. Y la simetría es igualdad, ¿sí? Pero no es una igualdad cualquiera, es una igualdad que se da con respecto a una división que nosotros hacemos. Entonces les voy a mostrar aquí sobre la imagen. Si yo utilizo una línea recta, es decir, si yo dibujo más bien una línea recta que nos va a dividir la imagen en dos secciones, una derecha y una izquierda, aquí, nos podemos dar cuenta de que básicamente la imagen que nosotros tenemos a derecha es exactamente igual que la imagen que nosotros tenemos a la izquierda. Entonces, por ejemplo, yo aquí voy a poner un cuadrado blanco para que se den cuenta. Esta imagen es básicamente igual a esta imagen que tenemos acá. Lo único es que está reflejada, es como cuando nos miramos en un espejo. No somos exactamente iguales a la persona que nos mira desde el espejo porque esa persona está girada. Es decir, si nosotros levantamos la mano derecha frente a un espejo, parecería que nuestro reflejo está levantando la mano izquierda. Entonces en este caso pasa lo mismo. No tenemos derecha e izquierdas digamos, idénticas en cuanto al reflejo de la imagen, pero sí son iguales porque los elementos están distribuidos de la misma manera. Sin embargo, si nosotros ponemos una línea divisoria, en este caso, en este segundo ejemplo, que divida la imagen en arriba y abajo, como lo que estoy haciendo en este momento, nos vamos a dar cuenta de que arriba y abajo son diferentes. ¿Por qué? Porque si yo elimino, por ejemplo, nuestra sección de abajo, vamos a notar que este pequeño círculo está a la derecha del formato, mientras que en la zona de abajo de la imagen, ese pequeño círculo está ubicado a la izquierda inferior del formato. En ese orden de ideas, esta imagen, cuando la dividimos en dos partes, no es igual, no es exactamente como esta, que sí tiene igualdad en sus dos espacios. Eso sería el concepto de simetría en este ejemplo, y el concepto de asimetría, que es lo contrario, sería esto. Es decir, la simetría es una igualdad como la que vimos aquí y la asimetría es una diferencia como la que vimos acá. Con respecto al taller propiamente dicho, lo que ustedes tienen que hacer es leer un texto que encontramos acá que se llama Catíos. Es realmente un fragmento de unas historias que aparecen en un libro publicado por la Alcaldía Mayor de Bogotá que se llama Mitos de la Creación. Aquí encuentran la bibliografía por si quieren buscarlo, pero acá van a encontrar el fragmento de Catíos con el que tienen que trabajar. ¿Cuál es la idea? Que ustedes lo lean y a partir de su lectura extraigan los elementos que les parecen más importantes. Entonces, en mi caso, después de hacer una lectura y para poder desarrollar aquí en la parte de abajo un ejemplo, lo que yo hice fue extraer dos elementos fundamentales dentro de la historia. Por un lado tenemos al dios, que aquí aparece como Karagaví, ¿sí? Este es Karagaví, y por otro lado tenemos al pájaro que se llama Domineju en la historia. Entonces tenemos al dios que está acá y al pájaro que lo vamos a encontrar aquí un poco más arriba.
El ejercicio dice que primero deben extraer los elementos, yo aquí los extraje, y que después de extraer los elementos lo que tienen que hacer es bocetar. ¿Y bocetar qué quiere decir? Bocetar quiere decir que ustedes van a tomar una hoja aparte de la hoja en la que van a componer su ejercicio final y van a comenzar a jugar dentro de esa imagen, es decir, van a comenzar a ubicar elementos dentro de la imagen para ver qué disposición, qué organización les funciona más. Entonces yo podría trabajar, por ejemplo, con el dios Karagaví y hacerlo gigante y al pájaro en cambio dejarlo pequeño para que parezca que el pájaro está adelante del dios o al contrario que está debajo. Por ejemplo, yo lo voy a poner aquí detrás del dios. Vamos a poner a este adelante. Así para que el dios parezca que está adelante. O podría hacer lo que hice en la imagen ya terminada, que fue poner al dios en la parte de adelante, al dios en la parte de atrás y al pájaro en la parte de adelante en un primer plano. Eso es organizar, eso es bocetar, es comenzar a organizar los elementos dentro de un papel antes de pasar a nuestro espacio de trabajo. Cuando nosotros ya hemos bocetado y hemos extraído los elementos que necesitamos de la imagen, más bien de la historia para poder componer la imagen, entonces ya podemos pasar a la parte de componer en el octavo de cartulina, que es lo que nos indica el ejercicio, y organizar allí los elementos ya aplicando color y textura y lo que ustedes quieran hacer. En el caso del ejemplo yo lo dejé así. Ubiqué al dios pequeño, más pequeño que el pájaro, porque quería dar la impresión de que el pájaro está volando más cerca del observador, y ubiqué el horizonte más abajo del centro del formato, lo que quiere decir que quien está mirando desde arriba, más o menos a la altura del pájaro. Entonces, lo siguiente que deben hacer después de haber compuesto toda la imagen, que ya está aquí dispuesta, es hacer un pequeño texto, y en ese texto lo que ustedes van a hacer es describir qué elementos de la historia extrajeron y cómo los organizaron ya en su imagen final con base en los conceptos de horizonte, centro de interés, contraste, simetría o asimetría. Estos dos no tienen que usarlos juntos, pueden utilizar únicamente uno. Entonces aquí, por ejemplo, nos dice, para el caso del ejemplo se eligieron dos elementos del mito Catíos, el dios Karagaví, representado por un indígena, que es el que vemos acá, la división cielo y tierra, pues porque nos habla de la creación del mundo en el que vive Karagaví, y el pájaro Dominiyú, que fue el que fue a buscar agua. Se representó el horizonte dividiendo arriba y abajo mediante dos rectángulos de color, como son los que ven acá, este azul claro y este amarillo. Como punto de interés se utilizó el pájaro en primer plano, que está más cerca del espectador, porque como les dije, el observador debe tener, si pusiésemos los ojitos como los pusimos antes, el observador tendría que estar arriba, más o menos a la altura del pájaro. Si hubiésemos puesto la línea de horizonte más arriba, entonces querría decir que nosotros estamos observando desde más abajo. ¿Listo? Sigo. El contraste se da por la diferencia de formas, en el caso pues el pájaro es completamente diferente al indígena, y la distinción de tamaños. Domeniyú, que es el pájaro, es mucho más grande que Karagaví, que es más pequeño, y aquí cometí un error ortográfico. Si se traza una línea vertical que divida la imagen, entonces vamos a trazar una línea vertical que divida la imagen en dos partes iguales. Por ejemplo acá, para que la veamos bien, en el centro. Es evidente que la composición es asimétrica, pues sus elementos no son idénticos izquierda y derecha. Entonces vamos a comprobarlo ubicando acá un formato que nos tape el lado izquierdo de la imagen, y como se pueden dar cuenta,
el lado derecho de la imagen es completamente diferente al lado izquierdo de la imagen. De hecho, si trazásemos una línea horizontal, que también lo vamos a hacer para hacer el ejercicio, así nos vamos a dar cuenta igualmente de que la zona superior del ejercicio, quitémosle el borde, es completamente diferente a la zona inferior del ejercicio, lo que hace que esta imagen sea totalmente asimétrica. Y esto es todo lo que tienen que hacer. Espero que la explicación haya sido clara. Si de repente no me hice entender lo suficiente, pueden escribirme al correo de artes y dejarme sus preguntas y yo les responderé tan rápido como pues revise sus correos. Tengan en cuenta que esto también tiene una vigencia, esta guía, y que es preferible que entreguen esta guía desarrollada dentro de los plazos que se estipulan para tal fin. Una vez más, espero que haya quedado claro y quedo muy atenta a la recepción de sus ejercicios. Muchas gracias.